Jueves 17 de febrero del tiempo ordinario. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hoy en el Evangelio, escuchamos de labios de Jesús preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta de Pedro es aquella que nosotros también debemos tener. O sea, debemos reconocer que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, que Jesús es nuestra única garantía para alcanzar la salvación. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante, y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre, tú párate allá, o siéntate aquí en el suelo. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran el nombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen favoritismos, están cometiendo un pecado, y esa ley los acusa como transgresores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33 respondemos: El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos, el Señor escucha el clamor de los pobres. Aclamación antes del Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, de los versículos 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. Querido hermano, querida hermana, hoy en el Evangelio Jesús nos pregunta quién es Él para nosotros. En otras palabras, Jesús nos invita a preguntarnos sobre su identidad y sobre el lugar que Él ocupa en nuestra vida. Ojalá y no nos suceda igual que Pedro, porque qué difícil es escuchar la predicción de una desgracia, no importa lo real que ella sea. Porque cuando Jesús hablaba claramente que debería sufrir y ser rechazado, Pedro no lo pudo soportar. Él creía que el Mesías debería ser glorioso, poderoso y vencedor, y no un perdedor. A muchos de nosotros nos puede suceder lo mismo que Pedro, tener una imagen falsa del Mesías. Pero es Jesús quien nos lleva a corregir este error. Él nos recuerda que su mesianismo consiste en dar la vida por nosotros, en morir por nuestros pecados. Así, para nosotros, ser cristianos no consiste en tener un título honorífico, en sentirnos los más perfectos, en sentirnos aquellos que caminamos justamente en algo mucho mejor que los demás. No, nuestro ser cristianos consiste en la humildad y mucho más en concreto en el servicio a los demás. De hecho, quien tiene una correcta idea del mesianismo de Jesús, sabe precisamente que su vida está en función de los demás, que su vida está para servir, que su vida está justamente para dar testimonio del amor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos ayude a comprender cada vez más la mesianidad de Jesús, que nos ayude a comprender la vocación del cristianismo. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.